Un carro sospechoso merodea la Casa de la Cultura de Uruapan mientras un reportero hace la última nota periodística de su vida. Estos fueron los instantes previos al brutal asesinato de Mauricio Cruz Solís a manos de sicarios que en cuestión de segundos llenaron de plomo al periodista. Si bien su final fue trágico, lo cierto es que su caso no es el único. Desde 1980, en México han sido asesinados más de 300 reporteros, lo que coloca al país como uno de los más peligrosos del planeta para llevar a cabo dicha profesión. Es así que en suelo azteca, reportar las noticias se ha vuelto una condena mortal. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a analizar 4 casos de periodistas que fueron acribillados a sangre fría. La Fiscalía no descarta que el asesinato del periodista Roberto Carlos Figueroa, ocurrido el viernes, esté relacionado con su trabajo, con la labor periodística, y el responsable pudo ser un conocido. Martes 29 de octubre de 2024. Los relojes de Michoacán daban las 21:30 horas. La noche apenas comenzaba en la zona céntrica del municipio de Uruapan, cerca de la Casa de la Cultura. Allí, realizando sus habituales reportajes, se encontraba Mauricio Cruz Solís, un joven periodista de tan solo 25 años que desde hace tiempo se había hecho un lugar en el medio, saliendo a las calles a mostrar la realidad michoacana. Él era el fundador del portal Minuto por Minuto Michoacán y había anunciado la creación del espacio La Jiribilla Night Show, el cual tenía como principal atractivo ser una transmisión en vivo, en la vía pública y teniendo contacto con transeúntes michoacanos. En aquella fatídica jornada de octubre de 2024, Cruz Solís se encontró con un invitado muy especial. El alcalde. Presidente. ¿Qué pasa? Buenas noches, estamos en la Jiribilla Night Show, completamente en vivo. ¿Qué decirle a la gente del mercado Tariaco? El hombre de sombrero y camisa blanca que estaba junto al joven periodista era Carlos Alberto Manso Rodríguez, exdiputado del Congreso de la Unión de México y actual alcalde de Uruapan. El político fue saludado por Cruz Solís, quien tenía la intención de hacerle una breve entrevista respecto al presente de la localidad y las expectativas a futuro para la región. Fue una nota breve, sin demasiados temas polémicos. El objetivo del periodista era dar un vistazo a su público, el cual sintonizaba la Jiribilla Night Show para una combinación de actualidad y entretenimiento. Gente, muy buenas noches. Descansen, Dios los bendiga. Aquí vamos a estar muy al pendiente, aquí vamos a recorrer las calles de Uruapan para ver qué nos encontramos por ahí. La entrevista fue realizada cerca de la Casa de la Cultura en la zona de la Plaza Morelos, un lugar bastante concurrido y que cuenta con presencia policial durante casi todo el día. De hecho, había un destacamento a nada más que una cuadra del lugar de los hechos. Sin embargo, la presencia de las autoridades no pudo evitar el destino que Mauricio Cruz Solís tenía escrito. A tan solo 2 minutos de efectuada la entrevista, un grupo de sicarios a bordo de un vehículo se aproximaron hacia su víctima. Los asesinos iban en esta camioneta, tipo pick-up doble cabina roja, rodeando la Plaza Morelos cuando Mauricio despedía la transmisión. La simpatía de Mauricio estaba intacta. Luego de una larga noche de martes realizando reportes periodísticos, el muchacho se disponía a descansar. No sabía que a pocos metros suyo estaba aguardando esa camioneta roja ocupada por asesinos despiadados que esperaban el momento ideal para atacar. Cuando Mauricio y su camarógrafo cruzaron la Plaza Morelos para descargar el equipo y retirarse, fueron interceptados en ese momento por la parca. 2 hombres armados bajaron de la camioneta. Uno se quedó a un costado del vehículo y el otro fue detrás de Mauricio apuntándole con un arma corta. Le disparó 4 tiros, 2 atinaron.
uno en la espalda y otro en el brazo. Los impactos sobre Mauricio fueron letales. Si bien el sicario que jaló del gatillo solo logró acertar 2 balazos, fueron en zonas críticas que le provocaron la muerte casi de inmediato al joven periodista. Los tiros retumbaron imponentes y amenazantes a lo largo del centro de Uruapan. Algunos vecinos se levantaron de sus sillas. Otros se resguardaron temiendo que fuera el inicio de una balacera de mayor envergadura. Sin embargo, al pasar los segundos y no reiterarse el sonido, se hizo evidente que una persona acababa de ser acribillada a sangre fría. Mientras el cadáver del reportero se desangraba sobre la acera, su compañero camarógrafo pedía ayuda desesperado, pero ya era demasiado tarde. En las imágenes de una cámara de seguridad podemos observar el tránsito de personas, la iluminación, pero sobre todo, escuchar esos 4 disparos en la noche. A simple vista pareciera que nada había ocurrido. Lo más impresionante fue que al momento de este violento asesinato, el principal líder político de la zona seguía a escasos metros de quien fue ejecutado. Cuando el personal de seguridad de Carlos Alberto Manso Rodríguez se dio cuenta del hecho, optó por ocultar al funcionario, temiendo que aquellos ruidos fueran la antesala de un ajusticiamiento mucho más brutal. Pues no sabíamos qué es lo que estaba pasando, pensábamos que era un ataque hacia nosotros. Lo único que se alcanza a percibir pues es una camioneta que va a exceso de velocidad sobre el centro, dándose a la fuga, y nosotros nos resguardamos en un lugar dentro del centro histórico. Nos dirigimos hacia el mercado Tariacuri, hasta después supimos que habían ejecutado a Mauricio, que hace 2 minutos antes de la entrevista estaba con nosotros. El asesinato del joven Cruz Solís conmocionó a todo Michoacán, una región conocida no solo por la presencia de narcotraficantes, sino por la frecuente muerte de periodistas en circunstancias violentas. Donde reinan los cárteles, contar la verdad y denunciar la situación urbana es una profesión de riesgo. Durante el funeral hablaron colegas que, además de manifestar su pesar por el fallecimiento de un amigo, también mostraron preocupación por el estado de la libertad de prensa en México. El trabajo de los comunicadores es profesional y nosotros no queremos que se confunda el mensaje con el mensajero. Es nuestro trabajo, es lo que hacemos y es un trabajo profesional a mucha honra. Son varios periodistas en Uruapan que han sido asesinados en los últimos años y esto sigue. No matar al mensajero por el mensaje fue la consigna principal. Todos coincidieron en que el modus operandi desarrollado fue el típico ajusticiamiento narco, pero las autoridades se mostraron ineficientes a la hora de capturar a los responsables, pese a tener material en video del vehículo que utilizaron. Desde el gobierno de Michoacán afirmaron que lograron identificar a los presuntos culpables, pero a varios meses de la consumación del crimen no había ni una sola persona detenida o interrogada. Por el momento, el salvaje fusilamiento ocurrido en el centro de Uruapan, Michoacán, continúa impune y sin pistas certeras. Sin embargo, el padre del joven periodista sigue reclamando justicia para su hijo, reconociendo que su labor como investigador fue lo que lo condenó a esa muerte tan injusta. Desgraciadamente, pues le cortaron la vida. De verdad que es doloroso, sinceramente, encontrarse en esta situación, pero muchos de sus compañeros, como ustedes, que colaboraron con él, que estuvieron con él, que lo acompañaron, saben que Mauricio era un gran periodista, un altruista que le gustaba ayudar mucho a la gente. Él se quitaba la camisa por la gente. El siguiente caso que analizaremos en este video también aconteció en Michoacán, una tierra plagada de crimen y donde la vida parece valer muy poco. A diferencia del caso del joven Mauricio Cruz Solís,
La próxima víctima era un hombre de gran carrera llamado Roberto Toledo, de 55 años, integrante del medio digital Monitor Michoacán. Lo que realmente congeló la sangre de todo el pueblo fue que al momento de ser asesinado, resultó el cuarto investigador en ser acribillado por narcos en el lapso de apenas 4 semanas. El asesinato de Roberto Toledo es ya el cuarto ataque contra la prensa en lo que va de año en México, el país más mortífero del mundo para los periodistas. Desde el 2000 hasta la fecha, la ONG Artículo 19 ha documentado 148 asesinatos de reporteros en el país norteamericano. La noticia del crimen de Roberto Toledo sorprendió a todos los michoacanos. Las cruentas imágenes de su auto destrozado por el fuego narco eran un recordatorio de que allí no manda la justicia ni la prensa, sino los capos que comercian estupefacientes. Detrás de la ejecución de este periodista hay una oscura historia de amenazas e intentos de homicidio. Roberto Toledo era un reconocido profesional de las noticias oriundo de Michoacán. A lo largo de su carrera se había dedicado a distintos ámbitos del periodismo, pero siempre se relacionó a la investigación y la revelación de cuestiones afines al narcotráfico y la corrupción estatal. Ya sea como camarógrafo, editor de video o escritor, a sus 55 años era un trabajador experimentado, y fue por esa calidad que el medio digital Monitor Michoacán lo incorporó para informar a sus lectores sobre los delitos cometidos en la región y el estado de la famosa guerra contra el narco. Uno de los aspectos más interesantes sobre la impronta de Toledo fue que jamás se olvidaba de los colaboradores civiles y políticos que permiten el funcionamiento de los poderosos cárteles. Es por eso que se ganó el respeto del público, pero también el odio y la furia de sujetos realmente peligrosos. Pronto Monitor Michoacán fue objeto de las amenazas más oscuras. Según el director del medio, Armando Linares, este hombre de 55 años y sus colaboradores habían sido amenazados de muerte y la amenaza se cumplió. 3 sujetos armados le dispararon en 5 ocasiones cuando se encontraba en el estacionamiento del despacho. El gran problema es que en México los amedrentamientos son cosa de todos los días. No existe periodista de calidad que no haya sido visitado o insultado por sicarios. Y si Toledo y su equipo se dejaban intimidar, eso hablaría muy mal de su experiencia en el medio. Es por eso que pese a las graves amenazas recibidas, entre las que se prometían torturas, palizas y ejecuciones, los miembros de Monitor Michoacán continuaron llevando a cabo su labor. Eso hasta que la muerte golpeó a su puerta, dejando manchas de sangre al llamar. En la tarde del 31 de enero de 2022, en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, Roberto Toledo salió de las oficinas del abogado Joel Vera, también editor del medio digital donde la víctima escribía. En ese momento, a plena luz del día y ante la mirada atónita de varios transeúntes, aconteció una salvaje balacera con la firma inconfundible del narcotráfico. El día de hoy nos llevó a la muerte de uno de nuestros compañeros. Hoy finalmente las amenazas se cumplen y uno de nuestros compañeros perdió la vida a mano de 3 personas que llegaron, le dispararon de manera ruin, de manera cobarde. Nosotros no estamos armados, nosotros no traemos armas. Nuestra única defensa es una pluma, un lapicero. Tal como lo describió Armando Linares, principal referente de Monitor Michoacán, fue un ataque ruin y cobarde. Los asesinos realizaron su misión con sorprendente rapidez, como si se tratara de un simple trámite. Bajar del vehículo, abrir fuego y esfumarse lo antes posible. Los sicarios huyeron sin dejar rastros ni pistas que las autoridades pudieran utilizar en la investigación.
Opuestamente, no dudaron en dejar reflejadas en la escena del crimen las marcas de su presencia. Sí quedó el auto del periodista Roberto Toledo. 3 sujetos armados lo acribillaron a la salida de su oficina en Michoacán. Los asesinos se dieron a la fuga. El vehículo de Toledo, que hasta entonces funcionaba como su compañero de ruta de aventuras, se volvió una muestra tajante de las represalias que son capaces de tomar estos despreciables esbirros del mal, cuyo paradero ha resultado objeto de búsqueda. La Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer el crimen. Por el momento no hay detenidos. El asesinato de Roberto Toledo es ya el 4º ataque contra la prensa. La muerte de Toledo conmovió a todo el estado de Michoacán, no solo por la brutalidad del accionamiento, sino también porque demostraba fehacientemente que los narcos eran intocables. Estaban a su merced tanto los civiles como los medios de comunicación, la policía y, por supuesto, el sector político. Sobre este cruento asesinato aún no hay detalles contundentes. Si bien el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los hechos, lo cierto es que las autoridades lejos están de poner tras las rejas a los culpables. El siguiente caso que analizaremos es uno de los más conocidos del tiempo reciente. Nos referimos a la salvaje ejecución de Javier Valdés, el célebre periodista que pertenecía al medio Río 12 y cuya muerte estuvo ligada a los oscuros secretos del cártel de Sinaloa y la incipiente guerra interna que ya se gestaba desde 2017. Las cosas están más tranquilas, ¿no? Pues sí, se supone que están más tranquilas. Eso lo dijimos el lunes, él y yo. Eso lo platicamos el lunes. A las 2 horas lo mataron. Como indica el editor de Río 12, en pocas horas todo puede cambiar. Para entender lo que ocurrió en esa jornada, es necesario retroceder en el tiempo a fin de detallar esta crónica de una muerte anunciada. Javier Valdés era un reconocido profesional de las noticias, especializado en la cobertura de crímenes y todo lo que rodea al narcotráfico en México. Es por eso que con los años se transformó en la voz autorizada al momento de analizar el presente de organizaciones como el Cártel de Sinaloa. Para 2017 el periodista sabía de buena fuente que había varios elementos importantes que estaban colaborando con la justicia y que el poder de la familia Guzmán estaba en jaque, por lo que se avecinaba una brutal guerra entre facciones para quedarse con el trono que dejó libre. Pongámonos brevemente en contexto. En 2016 fue atrapado por tercera vez Joaquín El Chapo Guzmán, dejando tras de sí un vacío de poder que fue ocupado por varios referentes a la vez. Fue entonces que Javier Valdés consiguió una entrevista con Dámaso López Serra, alias el Mini Lic, hijo de Dámaso López Núñez, también conocido como el Lic, mano derecha de El Chapo y uno de los grandes operadores sinaloenses. Esa entrevista fue publicada con varias capas de mentira para ocultar las identidades de los involucrados. Por un lado, nunca se confirmó que el interlocutor fuera el Mini Lic, sino un asistente allegado. Por otra parte, la identidad del entrevistador Javier Valdés fue parcialmente omitida. Aquella fue una nota polémica, ya que se revelaban rencillas internas, enfrentamientos y otros detalles sórdidos. Para sumar morbo, a pocas semanas de realizada la entrevista, cayó preso el Mini Lic. Tal vez esa detención a nosotros nos hizo pensar que las cosas iban a estar más tranquilas, ¿no? Porque acuérdate que había una guerra, o hay una guerra entre dos bandos del cártel de Sinaloa. Y entonces le pegan en la mera cabeza a uno de los bandos y los dados se cargan, ¿no? Y entonces nosotros seguramente nos relajamos con eso. Los periodistas se despreocuparon porque ya hacía tiempo que el ambiente en el estado de Sinaloa era muy tenso.
Distintas facciones del mismo cártel estaban en guerra y las calles de a poco se transformaban en epicentro de balaceras sangrientas. Además, los colaboradores civiles de los frentes en pugna eran susceptibles a recibir un duro escarmiento por parte de la competencia de sus socios. Todos los días aparecían policías, empresarios y comerciantes muertos, presentando signos de tortura y mutilación en sus cuerpos. La vomitiva marca registrada de los sicarios. La captura de El Mini Lic parecía ser un golpe demasiado fuerte para un sector de Sinaloa, por lo que tal vez la guerra podría estar llegando a su fin, presentando como claros vencedores a los hijos de El Chapo. Sin embargo, pese a esa promesa de tranquilidad, los periodistas deseaban un pequeño retiro, un descanso de los nervios y la presión que se viven a diario en la ciudad. Tanto Javier Valdés como sus compañeros tenían claro que estaban en la mira y querían aprovechar la calma para salir del ojo de la tormenta. Esa mañana tocamos el tema de su salida de nuevo, ¿no? Porque ya lo habíamos tocado varias veces, era un acuerdo que se fuera. Yo se lo propuse despuesito de que publicamos la entrevista de Damaso. Aquí estábamos en esta oficina y él me decía que estaban muy complicadas las cosas y sabes que tienes que irte. Nunca sabremos con exactitud cuáles eran los planes de Javier Valdés o si realmente temía por su vida a causa de algún tipo de amenaza concreta recibida previo a su asesinato. Lo único seguro es que antes de morir había aceptado retirarse de Río 12 luego de evaluar durante mucho tiempo la propuesta de su jefe. Era momento de dar un paso al costado y adoptar el anonimato como escudo. No obstante, hay bestias que no perdonan, y en el caso de Valdés, su sangriento destino ya estaba sellado. Señaló que a las 12 horas aproximadamente, Valdés viajaba en su automóvil sobre la calle Vicente Riva, Palacio de Culiacán, Sinaloa, cuando otro vehículo le cerró el paso. De él descendió un hombre y con un arma le apuntó al periodista para que bajara de su vehículo y luego se hincara. Valdés no opuso resistencia, se hincó. Si bien obedeció a las demandas de los sicarios, el periodista no tuvo oportunidad. Los hombres armados que lo interceptaron tenían órdenes claras y una falta total de misericordia. Pararon en la cabeza, en la espalda, en el abdomen, en 12 ocasiones. El primer hombre que bajó subió al auto del periodista, mientras que el otro volvió al volante del otro vehículo. Finalmente, el auto de Valdés, el Corolla rojo, fue abandonado a 13 cuadras de donde ocurrió el homicidio. Nuevamente, el nivel de violencia y la profesionalidad de los perpetradores apuntaron a que el ataque había sido pergeñado desde el mundo narco. Pronto surgieron las hipótesis que ligaban el asesinato a las polémicas entrevistas que Javier Valdés realizó a figuras importantes del cártel de Sinaloa, en especial al infame Mini Lic, quien no solo cayó preso, sino que se transformó en un informante de Estados Unidos. Muchos expertos señalaron que en Sinaloa algunos creían que Valdés había tenido participación en la captura de Damaso López Serra y fue por ello que debía pagar con su sangre. Los pistoleros que realizaron el ataque a Javier Valdés fueron atrapados, pero se trataban de simples ejecutores. Las autoridades descubrieron de inmediato quiénes eran los autores intelectuales, y entre ellos se encontraba el infame Damaso López Serra. Desgraciadamente, al ser un testigo de lujo del tío Sam, su extradición a suelo mexicano se volvió casi imposible. Él es el autor intelectual de ese asesinato. Como usted bien sabe, al resto de los autores ya los tenemos procesados y en la cárcel. Este nos faltaba y le hemos insistido en innumerables ocasiones al gobierno de los Estados Unidos esta entrega. Ellos habían señalado que era un testigo protegido por el gobierno de los Estados Unidos y que les estaba dando mucha información y que en razón de eso no podían ayudarnos en esa forma. Sin embargo, a finales de 2024, esta historia tuvo un nuevo giro.
La justicia estadounidense comprobó que el Mini-Leak seguía activo dentro de células criminales, por lo que resulta posible que den de baja todas las protecciones e inhibiciones que percibe. De ser así, su regreso a México para enfrentar a la justicia y pagar por la muerte de Javier Valdés, entre otras, es cada vez más probable. El último caso es también el más reciente que analizaremos en este video, por lo que muchos de los detalles siguen revelándose en la actualidad. Roberto Carlos Figueroa era un respetado periodista que, como director y productor del medio digital Acá en el Show, se ganó un público fiel. Allí hablaba de política local del estado de Morelos, teniendo siempre un enfoque profundamente crítico para con los políticos y los uniformados de la región. Consideraba que las autoridades eran corruptas y que eso era el origen de todos los males. El 26 de abril de 2024, el periodista publicó un video donde anunciaba que poseía información sobre actos de corrupción relacionados con las elecciones estatales y federales de ese mismo año. Desgraciadamente, no tuvo tiempo de revelar esos detalles. Ese mismo día fue interceptado por criminales luego de dejar a sus hijas en la escuela de Huitzilac. En Morelos secuestraron y asesinaron al periodista Roberto Carlos Figueroa, titular del espacio informativo Acá el Show, donde realizó algunas críticas al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. El viernes por la mañana se reportó su desaparición en la Fiscalía Local. Como bien indica el presentador de noticias, el caso de Roberto Carlos Figueroa fue catalogado inicialmente como secuestro, ya que se había perdido por completo el rastro del hombre. Algunos estimaban que se trataba de un robo o una extorsión con el objetivo de cobrar una importante suma de dinero por su liberación. El rescate fue pagado sin titubeos por la familia de la víctima, pero para los sicarios, la suerte de Figueroa ya se había decidido hacía tiempo. Figueroa, y cuyo cuerpo fue encontrado en un paraje desconocido en el municipio de Huitzilac, el fiscal general del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, confirmó que de acuerdo con las investigaciones realizadas por la dependencia a su cargo, confirmó que el homicidio de Roberto Carlos Figueroa sí está relacionado con su actividad periodística y no con el caso de secuestro. Rápidamente las teorías de un robo o un simple secuestro se esfumaron. Los hombres que abdujeron a Roberto Carlos Figueroa no querían más que acabar con la vida de su rehén. No había suma monetaria ni súplica que pudiera evitarlo. Hay datos que nos obligan a investigar que el móvil de este secuestro y homicidio se relaciona directamente con la actividad periodística de la víctima. Desafortunadamente, pese a las afirmaciones de Uriel Carmona y del resto del espectro político, el asesinato de Roberto Carlos Figueroa sigue impune. Y la justicia, para colmo, se mostró incapaz de recopilar pistas para dar con los culpables. En esta entrega repasamos apenas 4 casos, pero el asesinato de periodistas es una problemática real y preocupante que desde hace tiempo desangra el corazón de México. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. De esa manera podrás estar al tanto de nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.